Nunca imaginé que mi propia sangre pudiera valer algo. Claro, siempre supe que donar salvaba vidas, pero en cada banco de sangre donde lo hice, lo máximo que recibía era un puñado de galletas o un vaso de jugo. La universidad estaba resultando más cara de lo que pensaba. Mi dieta diaria se había reducido a fideos instantáneos y ramen barato, y a duras penas lograba equilibrar mi trabajo con mis estudios. Una noche, mientras me sumergía cada vez más en las profundidades de la Deep Web, sentía una mezcla de curiosidad y fascinación por ese mundo oculto. Nunca pensé en comprar nada ahí. Además, no tenía dinero, pero me entretenía explorando las tiendas clandestinas. Fue entonces cuando di con un enlace que decía algo como donantes de sangre remunerados pagos en Bitcoin. La frase me llamó la atención al instante. Al entrar, vi un listado con tipos de sangre y el precio por cada 100 mililitros. Mi tipo, A negativo, tenía un valor increíble. Ofrecían 25 bitcoins por esa cantidad. Otros tipos de sangre, como el O positivo, que supuse era más común, tenían un valor mucho menor. En la página había un formulario para los interesados en donar. Sin pensarlo mucho, lo completé con mi tipo de sangre, correo electrónico y un par de preguntas sobre mi salud y envié la solicitud. Luego seguí curioseando otros productos extraños que vendían, medicamentos raros a precios exorbitantes. En mi cabeza por un instante me imaginé como un narcotraficante de fármacos, algo absurdo, claro. Pocos minutos después recibí un correo con el asunto sangre por Bitcoin. Abrí el mensaje y decía algo así: gracias por su interés. Confirme su tipo de sangre, envíe su dirección de billetera Bitcoin y su dirección física. El próximo martes deje 100 mililitros de sangre en su buzón antes de la medianoche. Una vez recogida, le transferiremos 4.25 bitcoins. Si no dejamos la sangre a tiempo, no habrá más contacto. Si la sangre no cumple con la calidad, no se realizará la recolección. También adjuntaban un enlace para comprar un kit de extracción casera en Amazon y un tutorial en YouTube para hacerlo por uno mismo. La idea me pareció loca, pero ¿y si era real? Respondí al correo preguntando si podía enviar la sangre a otra dirección porque no quería usar mi casa. Me dijeron que no, que el cambio de temperatura en el correo dañaría la muestra y que tenía que dejarla en un buzón para recogerla en persona. Pensando rápido, recordé que el vecino de al lado rara vez estaba en casa y seguramente no le importaría que usara su buzón. Les pasé esa dirección junto con la de mi billetera Bitcoin y pedí el kit. La semana pasó rápido y llegó el martes por la noche. A las 9, asegurándome de que los vecinos dormían, me preparé para la extracción. Había visto el video y, aunque nunca me había sacado sangre solo, había sido donante antes, así que sabía un poco. Con cuidado, inserté la aguja y la sangre empezó a llenar el vial. Usé viales de 120 mililitros, así que llené uno hasta el borde. Luego me curé y me dirigí al buzón del vecino para dejarlo. Caminé rápido de regreso a casa, mirando para todos lados para asegurarme de que nadie me veía. Todo estaba en calma. Apagué las luces y me senté junto a la ventana, con la cortina entreabierta para vigilar el buzón hasta medianoche, que era la hora límite para la recolección. Empecé a distraerme con el teléfono, revisando redes y mensajes, pero justo pasada la 1 de la madrugada, noté una sombra que cruzaba la acera. Era un hombre alto, vestido completamente de negro, con una sudadera con capucha. Su piel era pálida, demasiado pálida, y solo pude distinguir un poco de su rostro y manos en la débil luz de la calle. Se acercó al buzón, abrió la tapa, tomó el vial y lo examinó con detenimiento. Parecía comprobar que todo estuviera bien. Después se giró y desapareció caminando hacia la oscuridad. Sentí una mezcla de emoción y miedo. Cerré las cortinas y me fui a la cama, preguntándome qué harían con mi sangre. A la mañana siguiente revisé mi correo y vi un nuevo mensaje que decía: delicioso. Recogeré 200 mililitros el próximo martes. No responda, su pago ya fue realizado. Consulté mi billetera Bitcoin y para mi sorpresa, había recibido más de 25 bitcoins. Aunque el tono del mensaje me resultaba inquietante, el dinero era demasiado bueno para ignorarlo. La semana siguiente pasó volando entre mis clases y trabajo, aunque no podía quitarme de la cabeza el extraño correo y la figura misteriosa que había recogido mi sangre. El martes por la noche me preparé para repetir el proceso. Esta vez, llené 2 viales de sangre y, con la misma cautela, los dejé en el buzón del vecino. Me senté junto a la ventana, con la cortina apenas corrida, esperando ver a la sombra oscura nuevamente.
y justo pasada la 1 de la madrugada, apareció. La figura pálida y alta volvió a cruzar la calle con su paso silencioso y seguro. Tomó los viales, los inspeccionó como la vez anterior y desapareció en la noche. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Al día siguiente, revisé mi billetera Bitcoin y noté que el pago había aumentado, esta vez eran más de 50 Bitcoins. Recibí un mensaje corto, solo decía, «Delicioso, quiero más». El siguiente pedido llegó rápido y con un tono aún más inquietante. Necesitaban 500 mililitros. Al principio la cifra me pareció enorme, pero con ese dinero podría cubrir casi 2 meses de renta y comida. Mi mente intentaba justificar la situación. Después de todo, solo es sangre. No es un problema, puedo hacerlo. Compré más viales y esperé ansioso la próxima semana. La extracción fue más difícil de lo esperado. Sentir como mi cuerpo perdía esa cantidad me mareaba y me ponía ansioso. Aún así, dejé los viales en el buzón y esperé. La figura volvió puntual, como siempre, y desapareció con la sangre. El pago llegó la mañana siguiente, casi 100 bitcoins, pero con cada mensaje, la palabra delicioso se repetía, como si alguien estuviera disfrutando realmente de mi sangre. Y eso me inquietaba más de lo que quería admitir. Un nuevo pedido fue enviado. 1 litro de sangre. Sentí una oleada de miedo. No sabía si podía soportar ese volumen y todavía funcionar normalmente. Investigué en internet y encontré que podía ser posible, aunque con riesgos evidentes para mi salud. A pesar de las dudas, ordené más kits y me preparé para lo que sería la extracción más grande de mi vida. El día llegó y con esfuerzo llené 10 viales. El proceso me dejó agotado, mareado y con la visión borrosa por momentos. Apenas podía sostenerme para dejar la caja con los viales en el buzón. Vi la figura acercarse, abrir la caja, y por un instante noté una sonrisa torcida en ese rostro pálido y sin expresión. Se perdió en la oscuridad de nuevo. Desperté horas después, débil, pero con la confirmación de que me habían pagado. 415 bitcoins estaban en mi billetera. Los correos continuaron cortos y firmes. Delicioso, 1 litro más el próximo martes. Mi cuerpo ya comenzaba a resentir las extracciones continuas. Estaba agotado, sin energía y cada vez más nervioso por lo que estaba haciendo. Traté de tomarme un descanso. Le escribí pidiendo más tiempo para recuperarme, pero la respuesta fue fría y directa. 1 litro el próximo martes, o de lo contrario. El o de lo contrario no estaba claro, pero su sola presencia me heló la sangre. Sentí que estaba lidiando con alguien o algo fuera de lo común. El miedo se mezclaba con la necesidad económica. La semana siguiente, el martes llegó y no extraje sangre. Me senté a observar, a esperar que la figura apareciera. Cuando la vi salir de las sombras, cruzar hacia el buzón, algo diferente sucedió. Comenzó a mover con ansiedad las cartas dentro, como si buscara algo más. De repente, emitió un silbido profundo y ronco que rompió el silencio de la noche. Miró hacia el cielo y luego directamente hacia mi ventana, con una mirada que parecía atravesarme. Mi corazón latía con fuerza y me quedé paralizado, sin poder mover ni un músculo. Su rostro, pálido y sin cejas, me dejó pensando en si realmente estaba frente a una criatura que no era humana. Después de unos segundos eternos, se giró y se adentró en el jardín del vecino, desapareciendo tras una ventana que rompió con un golpe seco. Escuché gritos desesperados y luego 3 disparos resonaron en la noche. Todo se volvió un caos con sirenas y luces azules y rojas que se acercaban rápidamente. Al asomarme, vi a los vecinos y policías llegar para atender la emergencia. Mi vecino había sido atacado brutalmente y yacía en el suelo, muerto, con señales de una violencia que no parecía humana. Quedé congelado, aterrorizado y culpable. Sabía que todo esto era por mi culpa, por haberle dado la dirección de mi buzón a ese ser extraño. La policía comenzó a interrogar a todos, pero yo no pude contar la verdad. El miedo y la culpa me paralizaron. Esa noche, al revisar mis correos, descubrí que todas las conversaciones habían desaparecido, como si nunca hubieran existido. En la escena del crimen, la policía encontró rastros de una pintura corporal blanca que explicaba el extraño color de piel del visitante. Por un momento pensé que estaba enfrentando a un psicópata que se creía vampiro, pero el horror de la realidad era innegable. Desde entonces, no he vuelto a tener noticias de ese extraño ni de la Deep Web. Los días posteriores al incidente fueron una mezcla de paranoia y agotamiento. Me costaba trabajo dormir. Cada sombra,
Cada ruido inesperado me hacía sobresaltar. Me mantenía encerrado en casa, evitando cualquier contacto con los vecinos o la policía. No tenía valor para contarles lo que realmente había pasado y ni siquiera sabía si me creerían. Después de todo, ¿cómo explicar algo que parecía sacado de una película de terror? La Deep Web, la sangre vendida en Bitcoin, un hombre pálido que parecía casi una criatura de otro mundo, era demasiado surrealista. Intenté continuar con mi vida, pero la culpa me consumía. Pensaba en mi vecino, en su rostro de terror, en el horror de esa noche. Me preguntaba qué iba a pasar conmigo ahora que ese ser sabía exactamente dónde vivía. En mi correo electrónico ya no había mensajes, pero la incertidumbre y el miedo estaban ahí, palpables. Revisaba la dirección de mi billetera Bitcoin constantemente, como si de alguna forma pudiera predecir si ese contacto volvería a aparecer o si había alguna señal que me indicara que estaba en peligro. Mis amigos notaron mi cambio. No entendían por qué estaba tan nervioso y callado, y mis respuestas evasivas no hicieron más que aumentar su preocupación. Pero yo no podía contarles. Tenía miedo de que me tomaran por loco o, peor aún, de que eso me pusiera en una situación aún más peligrosa. Por la noche, a veces sentía una presencia cerca de la casa, un frío que no podía explicar. Me asomaba a la ventana, esperando ver esa figura pálida que había venido por mi sangre, pero no había nada. Solo la oscuridad y el silencio. Comencé a investigar más sobre la Deep Web, sobre esos mercados clandestinos y las historias que circulaban de usuarios que desaparecían o terminaban en situaciones similares a la mía. Descubrí que muchas veces, detrás de esos intercambios, se escondían redes de tráfico ilegal, experimentos macabros o sectas con prácticas perturbadoras. Pero lo que más me inquietaba era la idea de que, quizás, mi sangre no solo era un producto, sino parte de algo mucho más oscuro. Algo que no alcanzaba a comprender. Mientras tanto, mi salud seguía deteriorándose. El agotamiento era constante, y a veces tenía episodios de mareo y debilidad. Pensé en ir al médico, pero también temía que una revisión revelara algo extraño o que, por alguna razón, la policía pudiera involucrarme. La sensación de estar vigilado no desaparecía. Cada vez que salía de casa sentía que alguien me seguía, que mis pasos eran observados. Cambié mi rutina, mis horarios, pero el miedo persistía. Una noche, recibí un mensaje nuevo en un correo que no reconocía. Era breve, casi un susurro digital. No te has librado, la deuda sigue. El frío me recorrió por completo. Sentí que esa presencia que me había perseguido no era solo una figura pálida, sino algo que ahora estaba atrapado conmigo, que me había marcado y no me dejaría en paz. Desde entonces, evito todo contacto con la Deep Web, con extraños, con cualquier cosa que pueda volver a atraer esa oscuridad. Pero sé que el miedo y esa sombra están ahí, esperando el momento para regresar. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, pero la sensación de que algo me seguía no desapareció. La paranoia se instaló en mi mente con fuerza. Ya no sabía distinguir entre las sombras reales y las que mi imaginación creaba para protegerme. Evitaba mirar por las ventanas cuando caía la noche y apagaba todas las luces para que no pudieran verme desde afuera. Mi cuerpo seguía débil, aunque ya no extraía sangre desde aquella fatídica última vez. Cada vez que intentaba dormir, los recuerdos de esa figura pálida y su mirada penetrante me acosaban. En ocasiones sentía un roce frío en la piel, como si algo invisible intentara tocarme. Por más que intentaba racionalizarlo, la realidad se iba desmoronando ante mis ojos. Comencé a revisar con más detalle la información que había encontrado sobre la Deep Web y los mercados ilegales. Descubrí rumores sobre organizaciones secretas que usaban la sangre humana para experimentos extraños, rituales oscuros o incluso para crear sustancias que otorgaban poderes. Algo que parecía sacado de una novela de terror, pero que ahora me parecía posible. Cada vez que repasaba esas historias, sentía que la mía encajaba en alguna parte, pero no sabía si era víctima de una conspiración real o solo el producto de mi mente aterrorizada. Mi vida social se había reducido a casi nada. La gente intentaba acercarse, pero yo me aislaba más y más. Los amigos que quedaban preguntaban, preocupados, pero yo no podía contarles lo que había pasado, no sin sonar como un loco. En el trabajo y la universidad, trataba de mantener la compostura, pero la fatiga y la ansiedad se notaban.
A veces me sorprendía a mí mismo con ataques de pánico y sudor frío, recuerdos fugaces que me hacían temblar. Una noche, mientras navegaba en internet, vi un foro anónimo donde alguien hablaba de experiencias similares a la mía. Donantes que recibían pagos extraños por sangre y luego desaparecían o sufrían consecuencias terroríficas. El miedo me envolvió de nuevo. Intenté bloquear cualquier contacto con la Deep Web, pero sentía que ese acuerdo invisible me perseguía. Sin embargo, lo que realmente me heló la sangre fue el momento en que un correo apareció en mi bandeja de entrada, con un asunto vacío y un único mensaje. Esto no ha terminado. Mi corazón se aceleró, mi respiración se cortó y el miedo se apoderó de mí. Sabía que esa era la señal de que la sombra no se había ido para siempre, que estaba acechando, que el precio de mi sangre no había sido solo monetario. A partir de ese mensaje en blanco, mi mundo comenzó a desmoronarse aún más rápido. Cada sonido en la noche me hacía sobresaltar. Los crujidos de la casa, el viento golpeando las ventanas, pasos que parecían acercarse y alejarse sin explicación alguna. Las noches eran las peores. Me obligaba a quedarme despierto, observando el buzón del vecino desde la ventana con el corazón en la garganta, temiendo volver a ver esa figura de piel tan pálida y mirada vacía. Sin embargo, las noches pasaban sin que nadie apareciera, y eso me dejaba en un limbo insoportable, ni seguridad ni consuelo. La fatiga física y mental me estaba consumiendo. Mis estudios se resintieron, y el trabajo comenzó a parecer una montaña imposible. Pero aún así, algo me impulsaba a seguir adelante, a buscar respuestas. Decidí tomar la computadora y adentrarme de nuevo en los rincones más oscuros de la Deep Web, intentando encontrar algún indicio que explicara lo que estaba viviendo. No fue fácil, muchas páginas y foros estaban bloqueados o protegidos, y la mayoría de los enlaces parecían llevar a callejones sin salida. Pero finalmente, di con un foro oculto, uno que parecía estar dedicado a intercambios macabros y negocios clandestinos. Ahí, entre mensajes codificados y símbolos extraños, encontré referencias a clientes que pagaban por sangre humana para propósitos especiales. Algunos usuarios hablaban de rituales, otros de experimentos, y había advertencias sobre no cumplir con los pedidos. Un hilo llamó mi atención. Alguien mencionaba a un donante reciente cuya sangre había sido valorada como excepcional y que había desaparecido poco después de incumplir un pedido. Leí esos mensajes una y otra vez, sintiendo que hablaban de mí, aunque no me nombraban. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y cerré la computadora de golpe. Intenté alejarme de todo eso, pero la realidad no me lo permitía. En mis momentos de mayor lucidez, pensaba en lo absurdo que parecía todo. Un extraño que compra sangre en bitcoins, exigencias oscuras, mensajes crípticos y una muerte violenta en el vecindario. Pero el miedo no era producto de mi imaginación. Lo había vivido. Lo sentí. Comencé a notar cambios extraños en mi cuerpo. Mi piel estaba más pálida, mis ojos tenían un brillo extraño bajo la luz y a veces sentía una energía fría recorriéndome. Era como si algo dentro de mí estuviera cambiando lentamente. Intenté hablar con un médico, pero no encontré explicación para mis síntomas. El miedo a que me descubrieran o me pusieran en tratamiento también me frenó. Las visitas a casa se volvieron escasas. No quería que nadie me viera en ese estado. Y una noche, justo cuando el reloj marcaba la 1 de la mañana, un golpe fuerte en la puerta me sobresaltó. Mi corazón latía con fuerza descontrolada. Abrí la ventana, pero no había nadie afuera. Solo el susurro del viento y la oscuridad. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente y en el reflejo del espejo vi una sombra que se desvaneció en un parpadeo. Desde entonces, la línea entre la realidad y la pesadilla se volvió borrosa. Ya no sabía si estaba siendo perseguido por un ser real o si mi mente me jugaba malas pasadas. Pero había algo seguro. Ese extraño negocio de sangre y bitcoins no era un simple fraude. Era una puerta a algo oscuro y peligroso, y yo había sido atrapado en su interior sin salida aparente. La última noche fue la más aterradora de todas. Sentado en la oscuridad, con cada músculo tenso y el corazón latiendo en mi garganta, supe que esa sombra pálida regresaría. No pude evitar sentir que esta vez no era solo para recoger algo, sino que había venido por mí. Cuando la figura apareció frente a mi ventana, sus ojos oscuros me atravesaron con una mezcla de hambre y desdén. No había palabras, solo un silencio abrumador que llenaba el aire.
Por un instante, sentí que el tiempo se detenía. Entonces, como un susurro helado, comprendí que ya no era solo un donante ni una víctima pasajera. Había firmado un pacto invisible con algo que iba más allá de lo humano, una deuda que no podía pagar ni evadir. A la mañana siguiente, mi casa estaba vacía. No había señales de lucha ni rastros de mi presencia, solo un mensaje en la pantalla de mi computadora. Gracias por tu sangre, hasta nunca. Nunca supe qué fue realmente esa criatura, ni qué hizo con mi sangre. Tampoco entendí por qué elegí ese camino, ni cómo terminé atrapado en esa pesadilla. Pero una cosa quedó clara. La Deep Web no es un lugar para buscar respuestas, sino un abismo que consume a quienes se atreven a adentrarse. Si alguna vez recibes un mensaje prometiendo fortuna fácil en esas sombras digitales, recuerda esta historia, porque a veces lo que parece una oportunidad puede ser la puerta hacia tu peor pesadilla. Matthew Alexander Falder vino al mundo el 24 de octubre de 1988 y creció en una familia de clase media alta en el pequeño pueblo inglés de Knutsford y Cheshire. Cursó sus estudios secundarios en la escuela King's, situada en la cercana ciudad de Macclesfield, donde destacó académicamente antes de ser aceptado para estudiar oceanografía sísmica en Clare College, parte de la Universidad de Cambridge. Después de completar su licenciatura, Matthew siguió su camino académico y obtuvo una maestría y luego un doctorado. Posteriormente, se desempeñó como investigador postdoctoral y profesor en la Universidad de Birmingham, en el Reino Unido. Todos quienes lo conocieron lo describían como una persona muy sociable, con gran carisma y un sentido del humor que lo hacía popular entre sus compañeros. Sin embargo, detrás de esta imagen, Matthew guardaba un secreto profundo y perturbador. Durante sus primeros años en la universidad, compartía una residencia con otros estudiantes, en lo que en Estados Unidos se denomina Mixed House, un lugar donde convivían jóvenes de diferentes géneros, quienes elegían libremente con quién vivir. Fue allí donde Matthew vivió con una joven compañera, quien recordaría luego su sentido del humor escandaloso y perturbador. En una ocasión, Matthew bromeó sobre grabarla en secreto mientras usaba el baño compartido, comentario que fue tomado como una simple broma por ella. Pero en realidad, Matthew ya había comenzado a grabarla sin su consentimiento. A partir de entonces, su comportamiento fue escalando y con el paso del tiempo, se adentró cada vez más en un mundo oscuro y complejo en la red, específicamente en la Deep Web. Esta zona de Internet, accesible mediante software especial como Tor, The Onion Router, permite la navegación y comunicación anónima a través de una red mundial distribuida. Matthew utilizó esta herramienta para mantener su privacidad mientras exploraba sitios web que contenían material perturbador y delicado, bajo alias inquietantes. No solo observaba estos contenidos, sino que también los descargaba y los compartía en distintos rincones de la Deep Web. Más adelante, Matthew comenzó a interactuar en línea con diversas personas, en ocasiones engañándolas con identidades falsas y usando técnicas de manipulación. Su actividad se expandió progresivamente y fue involucrándose en situaciones cada vez más complejas. Con el paso del tiempo, Matthew perfeccionó sus métodos para mantener el anonimato y expandir sus redes de contacto en la Deep Web. Creaba múltiples perfiles con personalidades distintas, lo que le permitía interactuar simultáneamente con diferentes personas sin levantar sospechas. Su habilidad para manipular y controlar situaciones se volvió cada vez más refinada. Las demandas que hacía a sus contactos aumentaban en intensidad y complejidad, y su capacidad para ejercer presión psicológica generaba un efecto de dependencia y temor en sus víctimas. Muchas de ellas vivían en un constante estado de angustia, sin encontrar una vía clara para liberar. Mientras tanto, Matthew mantenía su faceta académica y social visible, asistiendo a conferencias, impartiendo clases y relacionándose con colegas y estudiantes. Esta doble vida le permitía proyectar una imagen confiable y respetada, lo que dificultaba que quienes le rodeaban sospecharan de sus acciones en la red oculta. A lo largo de los años, la amplitud de sus actividades y la cantidad de personas involucradas aumentaron considerablemente. Su presencia en la Deep Web se hizo conocida en ciertos círculos, y su nombre de usuario se volvió sinónimo de sofisticación en el uso de las herramientas digitales para lograr sus objetivos. Al mismo tiempo, la presión y el desgaste emocional comenzaron a notarse en algunos de sus contactos más cercanos,
que sentían una mezcla de miedo y desesperanza, atrapados en un círculo del que no sabían cómo salir. Este patrón de comportamiento y la red de influencias y manipulaciones tejidas a través de la Deep Web marcaron un capítulo oscuro en la historia de este entorno digital, mostrando las consecuencias que puede tener el uso de la tecnología con fines malintencionados. A lo largo de los años, Matthew consolidó un entramado complejo en la Deep Web, donde no solo mantenía perfiles falsos, sino que también gestionaba múltiples sitios y espacios virtuales destinados a compartir información y material delicado entre usuarios con intereses similares. Esta red funcionaba como un ecosistema cerrado, en el que la privacidad y el anonimato eran absolutas, permitiendo que las actividades se desarrollaran sin interferencias externas visibles. En estos entornos, Matthew no solo distribuía contenido, sino que también intercambiaba técnicas y estrategias para expandir el alcance de sus acciones y para protegerse de posibles rastreos. Su conocimiento profundo de la tecnología y la estructura de la Deep Web lo colocaba en una posición ventajosa para manejar y manipular estos espacios digitales. Por otro lado, su interacción directa con individuos le permitía reclutar y coordinar a personas para realizar diferentes tareas dentro de esta red, desde la obtención de material hasta la imposición de condicionamientos que generaban una cadena de dependencia y control psicológico. Las víctimas, en muchos casos, quedaban atrapadas en una espiral de miedo y aislamiento, incapaces de compartir su experiencia o de buscar apoyo por temor a las consecuencias. La manipulación ejercida iba más allá del chantaje. Incluía amenazas veladas y un control constante a través de mensajes que llegaban en cualquier momento, convirtiendo la vida diaria en un territorio hostil y lleno de ansiedad. Mientras tanto, la imagen pública de Matthew seguía siendo la de un académico respetado, con una carrera brillante y un carácter carismático. Sus colegas y conocidos jamás sospecharon de su doble vida, lo que contribuía a que su accionar pasara desapercibido durante tanto tiempo. En sus relatos y escritos dentro de estos espacios digitales, Matthew incluso expresaba con detalles meticulosos sus estrategias para mantener el dominio sobre sus contactos, y no dudaba en documentar sus logros de manera fría y calculadora. Su narrativa interna revelaba una mente que disfrutaba del control absoluto y que veía su accionar como un juego macabro en el que tenía la ventaja. A medida que pasaban los años, el alcance de sus actividades se volvió internacional, involucrando a personas de diferentes países y orígenes, todos conectados a través de esta red oculta. Esto hacía aún más compleja la dinámica, pero Matthew parecía manejar la situación con un nivel de organización y planificación excepcional. Este entramado digital no solo era una manifestación del lado oscuro de la tecnología, sino también una muestra de cómo las herramientas que permiten la libertad y la privacidad pueden ser utilizadas para fines completamente opuestos a esos ideales. Dentro de este mundo oculto, Matthew no se limitaba a la simple observación o interacción pasiva. Su implicación era activa y constante, adaptándose a los cambios tecnológicos y explorando nuevas formas para fortalecer su control sobre quienes caían en su red. Aprendió a utilizar herramientas avanzadas de cifrado y comunicación segura para proteger sus movimientos y para mantener una distancia infranqueable entre su identidad real y sus múltiples seudónimos digitales. Además, desarrolló métodos para manipular emocionalmente a sus víctimas, utilizando un conocimiento detallado de sus vulnerabilidades, miedos y deseos. Esta manipulación emocional le permitía que sus órdenes fueran cumplidas sin necesidad de recurrir a amenazas explícitas, pues generaba en sus contactos un sentido de dependencia y obligación que superaba cualquier resistencia. Los días y semanas se convertían para las víctimas en una sucesión interminable de mensajes, solicitudes y pruebas impuestas, muchas veces humillantes y degradantes, que poco a poco minaban su autoestima y las aislaban socialmente. El impacto en sus vidas era profundo y duradero, afectando su salud mental y sus relaciones personales. En contraste, Matthew continuaba su vida cotidiana sin mostrar señales visibles de la doble existencia que llevaba. Participaba en conferencias, publicaba investigaciones académicas y cultivaba relaciones sociales que reforzaban la imagen pública de un joven brillante y prometedor. Su habilidad para mantener esta fachada era notable, y esto dificultaba aún más que alguien sospechara sobre sus verdaderas actividades. Con el tiempo, su red en la Deep Web se expandió no solo en número de contactos, sino también en alcance y sofisticación.
Implementó esquemas complejos para distribuir contenido y para reclutar a nuevos miembros en su círculo, todo ello mientras reforzaba las capas de seguridad que lo mantenían protegido. Sin embargo, esta expansión también implicaba un mayor riesgo, pues la cantidad de personas involucradas y la complejidad de las operaciones hacían más difícil mantener el control total. Aún así, Matthew parecía anticiparse a posibles problemas y actuaba con una precisión casi quirúrgica para evitar que su mundo oculto fuera descubierto. A lo largo de este tiempo, su historia se convirtió en una advertencia sobre los peligros y los límites del uso anónimo de la tecnología, y sobre cómo la combinación de habilidades intelectuales y acceso a herramientas digitales puede tener consecuencias devastadoras cuando se emplea sin ética ni responsabilidad. En medio de este entramado digital, Matthew también empleaba técnicas de aislamiento para asegurar que sus contactos no buscaran ayuda externa. Utilizaba mensajes diseñados para sembrar dudas sobre la confianza en familiares o amigos, sugiriendo que nadie podría entender su situación o que incluso podrían juzgarlos negativamente. Este mecanismo fortalecía la dependencia emocional y mantenía a las víctimas atrapadas en un ciclo difícil de romper. La presión constante y el sentimiento de vulnerabilidad minaban la capacidad de las personas para tomar decisiones claras y buscar apoyo. El miedo a las consecuencias de romper el silencio era un obstáculo permanente, reforzado por la amenaza implícita de la difusión del material o información comprometedora. Mientras tanto, en el ámbito académico, Matthew avanzaba con reconocimientos y oportunidades que aumentaban su prestigio profesional. Su talento y dedicación eran reconocidos públicamente, lo que hacía aún más difícil imaginar que alguien con esa imagen pudiera tener otra faceta tan distinta y compleja. Esta doble vida le otorgaba una sensación de poder absoluto, al poder moverse entre dos mundos que parecían incompatibles pero que para él coexistían sin fricciones visibles. Su capacidad para dividirse entre la luz de su carrera y las sombras de la Deep Web le permitía mantener un equilibrio precario pero efectivo. A lo largo del tiempo, Matthew utilizó múltiples identidades digitales, cada una con su propio estilo y estrategia, lo que dificultaba cualquier intento de seguimiento o identificación. Estas personalidades falsas servían tanto para expandir su alcance como para proteger sus operaciones de posibles infiltraciones o descubrimientos. La creación y manejo de estos perfiles requería una organización meticulosa y un profundo conocimiento tecnológico, algo que Matthew dominaba a la perfección. Su habilidad para mantener esta red compleja fue una de las razones por las que sus actividades permanecieron ocultas durante tanto tiempo. Sin embargo, este mundo oculto y controlado también estaba lleno de riesgos y tensiones. La constante necesidad de ocultarse, de vigilar cada paso y de mantener el control sobre las personas involucradas demandaba una atención exhaustiva y un esfuerzo constante. Este estado de alerta permanente se convirtió en parte integral de su existencia, marcando cada uno de sus días. A medida que pasaban los años, Matthew perfeccionó su dominio sobre los mecanismos digitales que utilizaba. No solo se enfocaba en mantener el anonimato, sino también en anticipar movimientos y vulnerabilidades dentro de la red para evitar cualquier tipo de exposición. Su conocimiento en programación, cifrado y redes le daba una ventaja significativa, permitiéndole operar con una precisión casi quirúrgica. Además, no se limitaba a una única plataforma o herramienta. Exploraba constantemente nuevas tecnologías y métodos para asegurar que su presencia fuera indetectable. Desde sistemas de comunicación cifrados hasta plataformas alternativas para compartir información, Matthew se mantenía siempre un paso adelante. Este constante aprendizaje y adaptación formaban parte de su estrategia para expandir su influencia dentro de la Deep Web, creando un entramado donde múltiples perfiles y redes se entrelazaban para dificultar aún más cualquier intento de desmantelamiento. Por otro lado, su capacidad para manipular emocionalmente a sus contactos se había convertido en una especie de arte. Sabía exactamente qué palabras utilizar, cuándo hacerlo y cómo mantener la tensión para que la dependencia se mantuviera viva y fuerte. Las personas con las que interactuaba llegaban a sentirse atrapadas en un laberinto emocional, donde cada paso estaba marcado por la necesidad de cumplir con las demandas y evitar consecuencias percibidas como devastadoras. En contraste, la vida pública de Matthew seguía brillando. Su carrera académica avanzaba con rapidez,
Sus investigaciones eran valoradas y participaba activamente en conferencias y proyectos universitarios. Esta doble existencia era para él un equilibrio delicado, pero que le permitía sentir que tenía el control total. Sin embargo, el peso de mantener este equilibrio y la magnitud de sus acciones no eran insignificantes. La complejidad de sus actividades requería no solo conocimientos técnicos, sino también una fortaleza psicológica considerable para manejar las múltiples facetas de su vida y evitar que cualquiera de ellas se derrumbara. Esta historia es una muestra de cómo el acceso a tecnologías avanzadas y la capacidad intelectual pueden ser usados de maneras completamente opuestas, y de la importancia de comprender tanto los beneficios como los riesgos que conlleva la privacidad y el anonimato en la red. Finalmente, tras años de actividad oculta y sofisticada, la red de conexiones y comportamientos que Matthew había tejido comenzó a mostrar grietas. Sin embargo, su historia no solo es un relato sobre oscuridad, sino también un recordatorio sobre la importancia de la responsabilidad digital y la vigilancia en espacios donde la privacidad puede ser tanto una herramienta para la libertad como un escudo para actos dañinos. La vida de Matthew Alexander Falder terminó marcada por las consecuencias de sus decisiones y actos en ese espacio oculto de Internet. Su caso ha servido como un punto de reflexión para expertos, instituciones y usuarios sobre los riesgos latentes en la Deep Web y la necesidad de promover un uso ético y seguro de las tecnologías digitales. Este relato nos invita a estar atentos y a comprender que, detrás de la tecnología, siempre hay personas con intenciones que pueden ir desde lo más noble hasta lo más perjudicial, y que la responsabilidad individual y colectiva es clave para construir un entorno digital más seguro para todos. Hace algunos años cometí un error terrible, algo que desearía con todo mi ser no haber hecho jamás. Fue una acción que no puedo deshacer, aunque daría lo que fuera por poder regresar el tiempo. Todo empezó cuando Emma terminó conmigo. Sé que ahora puede parecer una tontería, el típico drama de un joven herido por amor. Y en efecto, eso fue exactamente. Pero las consecuencias fueron devastadoras. Yo tenía 19 años y Emma fue la primera persona de quien realmente me enamoré. Si alguna vez pasaste por esa etapa, sabrás lo intenso que es todo a esa edad, especialmente el desamor. Emma y yo habíamos estado juntos por casi 2 años, pero nuestra relación nunca fue sencilla. Éramos jóvenes, inmaduros, y las discusiones eran frecuentes, a veces por cosas insignificantes. Sin embargo, siempre terminábamos reconciliándonos. Cuando finalmente le pregunté qué pasaba, ella no solo admitió que ya no sentía lo mismo, sino que me dijo que se había enamorado de otro. Eso me destrozó el corazón porque yo todavía la amaba. Pero lo que más dolió fue descubrir que ella había estado conmigo mientras estaba con otra persona. Cuando le reclamé, solo se excusó diciendo que esperaba el momento adecuado para decírmelo, para no lastimarme. Como si no fuera suficiente el dolor de la traición, me sentí humillado y traicionado. Yo la amé con sinceridad y fui fiel durante todo ese tiempo, y sin embargo, ella me pagó con engaño. A pesar de todo, no podía odiarla del todo porque aún la amaba. Pero la rabia, el dolor y la impotencia me consumían. No podía dormir, temblaba de ira. Una noche, dominado por ese odio oscuro, encendí mi computadora y entré en la Deep Web. No era un experto, de hecho, había pasado horas sin éxito navegando por ese mundo oculto. No tenía claro qué buscaba, pero en el fondo sabía que quería hacerle daño. Quería que sintiera la vergüenza y el dolor que yo sentía. Aún conservaba fotos y videos de momentos juntos, algunos muy personales. Sé que fue cruel, pero en ese momento solo pensaba en vengarme. Comencé a buscar en la Deep Web hasta que encontré un foro llamado Lista de Traviesos. El título me llamó la atención. ¿Conoces a alguien que se portó mal? Tal vez deberías agregarlo a la lista. Pensé que ese era el lugar perfecto para exponerla, para hacerla sufrir públicamente. Al principio parecía sencillo. Subiría las imágenes, vincularía sus redes sociales y dejaría que el mundo la juzgara. Pero pronto me di cuenta de que no era un foro común. Estaba dividido en secciones llamadas castigos, cada una con diferentes tipos de humillaciones para quienes fueran incluidos. Había varias categorías, algunas parecían absurdas y hasta cómicas, pero una llamada Regalo de Santa llamó especialmente mi atención. Parecía una especie de juego macabro, así que decidí probar con esa opción. Para continuar,
Tuve que completar un formulario con sus datos: nombre, edad, redes sociales. Lo llené sin dudar, con la intención de que el castigo fuera público y efectivo. Luego apareció una ruleta que determinaba la severidad del castigo, y con una mezcla de satisfacción y nerviosismo la hice girar. La ruleta se detuvo en el premio mayor. Sentí una extraña mezcla de emoción maliciosa al imaginar su reacción al verse expuesta. No pude subir videos, solo fotos, pero pensé que serían suficientes. Para el campo de dirección puse su ciudad natal, sin atreverse a ser más específico. Cuando terminé y envié todo, apareció un mensaje que decía: «Gracias por agregar a alguien más a la lista de traviesos. Santa le aplicará el castigo adecuado pronto. Jo, jo, jo». Me reí pensando que era solo una broma oscura, un juego macabro sin consecuencias reales. Apagué la computadora y me aseguré de borrar cualquier rastro para no ser descubierto. Estaba convencido de que estaba protegido. A la mañana siguiente desperté con una sonrisa torcida, satisfecho por lo que había hecho. Pero ahora, mirando atrás, siento vergüenza por lo que fui capaz. Esperaba con ansias ver los efectos de mi acción. Imaginaba mensajes furiosos en sus redes sociales, llamadas llenas de rabia y angustia, incluso enfrentamientos directos. Quería verla caer en la humillación y el caos que yo había sentido. Quería que pagara por lo que me hizo. Pasaron las horas, y luego los días, pero nada sucedió. No llegó ningún mensaje, no vi publicaciones ni reacciones, ni siquiera señales de que alguien hubiera notado lo que hice. Esa ausencia de respuesta me confundió, y poco a poco empezó a invadirme una extraña sensación de vacío. Intenté acceder nuevamente al foro para revisar el estado, pero no encontré el enlace ni la página. Busqué en foros y lugares similares, pero nada, como si todo hubiera desaparecido en la nada. La incertidumbre comenzó a reemplazar mi satisfacción inicial. Con el tiempo, mi enojo se fue desvaneciendo, dejando lugar a un cansancio emocional que me hizo olvidar casi por completo lo que había hecho. La herida de la ruptura, la ira y el deseo de venganza parecían haberse disipado, como si ese acto fuera un ritual de purga que me liberó. Pero semanas después, una mañana me despertó un fuerte golpe en la puerta. Estaba confundido y molesto porque no esperaba visitas, menos a esas horas. Abrí la puerta de golpe y me encontré frente a dos oficiales de policía con expresiones serias y firmes. Mi corazón se aceleró y sentí que el miedo me paralizaba. Ellos me pidieron permiso para entrar y, aunque intenté mantener la calma, no pude evitar sentirme culpable. Pensé que me arrestarían o que me acusarían de algo, pero no fue así. Me preguntaron cuándo había visto por última vez a Emma. Me quedé sin palabras por un instante, y seguramente mi reacción fue muy sospechosa. Me recompuse y respondí que hacía semanas que no tenía noticias de ella, lo cual era cierto. Les conté dónde estuve la noche del 6 y les di detalles que confirmaron mis compañeros de trabajo. Me pidieron detalles adicionales, pero con la incertidumbre en sus ojos. Entonces me informaron que Emma había sido reportada como desaparecida desde hacía casi una semana. La última vez que alguien la vio fue cuando salió de su casa para hacer unas compras, pero nunca regresó. Sentí que el mundo se me venía encima. No podía creer lo que escuchaba. No sabía cómo reaccionar, si debía sentir culpa o miedo. No podía evitar pensar que mi acción en la Deep Web, aquella publicación maldita, podría haber desencadenado algo terrible. Los oficiales se retiraron, agradeciéndome por mi colaboración, pero yo me quedé en un estado de shock. La angustia me consumía y la culpa comenzó a pesar cada vez más. Durante las siguientes semanas la incertidumbre fue insoportable. La policía seguía investigando, pero no había pistas claras. Emma parecía haberse esfumado, como si hubiera desaparecido sin dejar rastro. Cada noche me atormentaba la idea de que mi acto impulsivo hubiera puesto en marcha una cadena de eventos que acabaron con su desaparición. Me sentía responsable, aunque no sabía si eso era cierto. Mi vida se volvió un infierno. La culpa, la vergüenza y el remordimiento me empujaron a la desesperación. Comencé a beber para escapar del tormento, tratando de borrar la imagen de su rostro y el sonido de sus gritos que me atormentaban en sueños. La realidad me golpeaba cada día. Emma, la persona que amé y quise proteger, estaba en peligro y yo fui parte de ese peligro. Sabía que no podía acudir a la policía para confesar lo que había hecho.
porque eso solo me convertiría en sospechoso y no ayudaría a encontrarla. Las noticias eran escasas y cada día sin respuesta era una tortura. Finalmente un día me avisaron que habían encontrado un cuerpo en una fábrica abandonada, no muy lejos de nuestra ciudad. No quería creerlo, pero el horror de la noticia me golpeó con fuerza. El cuerpo era irreconocible, pero gracias a una nota encontrada en el ojo, pudieron identificarla como Emma. La nota decía simplemente: traviesa número 22. Emma, debiste portarte bien. Santa sabe cuándo has sido traviesa. Me desplomé sin fuerzas para seguir. Todo lo que temía era cierto y yo me sentía el culpable directo. Cuando recuperé la conciencia, me encontré tirado en el suelo, con un dolor punzante en la cabeza por el golpe que recibí al caer. La pesadilla que vivía se hizo aún más real y tangible. El eco de aquella nota macabra resonaba en mi mente una y otra vez, mientras me hundía en un abismo de desesperación y culpa. No podía apartar de mi mente la imagen de Emma, vulnerable, indefensa, atrapada en ese lugar oscuro y solitario. Me atormentaba pensar en todo lo que pudo haber sufrido, y en cómo mi acto, nacido del rencor y la impotencia, pudo haber sido el detonante de su destino fatal. Cada día era una lucha constante contra ese peso insoportable. Intentaba buscar respuestas, algún indicio, pero todo parecía perdido en una maraña de silencio y sombras. Mis noches se llenaron de insomnio y los recuerdos de nuestra relación, tanto los momentos felices como las discusiones, me atormentaban sin cesar. Me sentía un monstruo, alguien incapaz de controlar sus emociones, que dejó que el odio lo consumiera hasta destruirlo por completo. Un cobarde que prefirió hundir a la persona que amaba en lugar de enfrentar su propio dolor. Buscaba redención en vano, tratando de encontrar algún significado en aquella tragedia, alguna forma de reparar lo irremediable. Pero no había palabras, ni acciones, que pudieran borrar el daño hecho ni devolverle la vida a Emma. La comunidad, aunque nunca supo mi verdadera implicación, comenzó a murmurar sobre el caso. Algunos decían que había sido un secuestro, otros que un acto de violencia sin sentido. Nadie sospechaba que la Deep Web y ese foro oscuro fueran la conexión detrás de todo. Yo, en cambio, vivía preso de mi conciencia, atormentado por cada pensamiento y cada recuerdo. Cada día me preguntaba cómo había llegado a ese punto, cómo un simple corazón roto pudo desencadenar una cadena de eventos tan cruel. Mi vida se volvió un infierno personal. Perdí amigos, me alejé de la familia y me hundí en la oscuridad. El alcohol y la culpa eran mis únicos compañeros, y cada vez que intentaba levantarme, el peso de mi culpa me arrastraba de nuevo. Sin embargo, aunque el remordimiento me consumía, también sabía que debía enfrentar las consecuencias de alguna manera. No podía seguir huyendo de la realidad ni de mi propia responsabilidad. Con el tiempo, decidí que debía contar la verdad. No para exculpar mi culpa ni para justificar mis actos, sino para hacer que otros comprendieran el peligro real que puede representar la venganza digital, la exposición y el uso irresponsable de esos espacios ocultos en la Deep Web. Comprendí que el odio y la desesperación pueden llevar a decisiones que cambian vidas, que hieren no solo a otros, sino también a uno mismo de manera irreversible. Ahora vivo con ese peso, con esa historia marcada a fuego en mi alma, sabiendo que no puedo regresar el tiempo, pero esperando que mi experiencia sirva para evitar que alguien más caiga en la misma trampa. Porque la Deep Web no es solo un lugar oscuro y misterioso. Puede ser una cárcel emocional y un abismo del que es difícil salir cuando el dolor y la rabia nublan el juicio. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La ausencia de Emma se sentía como un vacío inmenso que devoraba cada instante de mi vida. Cada vez que cerraba los ojos, su rostro aparecía nítido, pero marcado por el sufrimiento, como una sombra que me perseguía sin descanso. Sentía que la culpa me devoraba desde dentro, una llama que nunca se apagaba. Mi entorno cambió radicalmente. Los amigos que antes me acompañaban, al verme hundido en la desesperación y el alcohol, se alejaron poco a poco. No podía culparlos. Yo mismo me alejé, incapaz de enfrentar sus miradas, sus preguntas y el peso de la verdad oculta. La familia notaba mi declive, pero mis silencios eran un muro infranqueable. Nadie podía saber realmente lo que había pasado, nadie podía imaginar el infierno en que me había convertido. Las noches se volvieron interminables. Me encontraba solo en mi cuarto.
La luz de la computadora era a veces el único faro en aquella oscuridad emocional. Revisaba sin descanso los pocos mensajes que Emma me había enviado, las fotos guardadas, los recuerdos que ahora eran dagas afiladas clavadas en mi pecho. En esos momentos, el deseo de redención se mezclaba con la desesperanza. ¿Cómo pedir perdón a alguien que ya no estaba? ¿Cómo hacer las paces con uno mismo cuando el daño era irreversible? Recordaba con claridad la primera vez que encontré aquel foro en la Deep Web. Cómo, impulsado por el odio y la rabia, quise infligirle un castigo digital que pensé justo. Pero nunca imaginé que esa acción, aparentemente inofensiva para mí, abriría una puerta hacia una tragedia mucho mayor. Me atormentaba la idea de que quizás, en ese oscuro rincón de Internet, alguien había tomado mi impulso de venganza y lo había convertido en algo real, brutal y cruel. En más de una ocasión, me pregunté si debía buscar ayuda, si debía confesar todo a las autoridades, aunque eso implicara mi propia caída. Pero el miedo y la vergüenza me paralizaban. ¿Quién creería que un simple post podría haber desencadenado una tragedia así? O que yo, un joven desesperado y roto, era capaz de tanto daño. Me encontré en un ciclo sin fin de autodestrucción. El alcohol era un refugio efímero que solo empeoraba las cosas. Perdí trabajos, oportunidades y cualquier esperanza de reconstruir mi vida. La sensación de ser un monstruo me consumía día y noche. Con el tiempo, comencé a leer sobre las consecuencias de la exposición en línea, el daño que pueden causar las redes oscuras y las plataformas anónimas que funcionan sin control ni justicia. Historias de víctimas que, como Emma, desaparecieron tras ser señaladas y humilladas digitalmente. Historias que me hicieron comprender que no estaba solo en ese dolor, pero también que no debía dejar que la desesperanza me consumiera. Fue entonces cuando decidí que debía hacer algo distinto. No para borrar mi culpa, sino para enfrentarla y buscar algún sentido. Comencé a escribir todo lo que sentía, mis pensamientos, arrepentimientos y deseos de cambio. Quería que mi historia sirviera como advertencia, para mostrar que la venganza digital puede ser un arma peligrosa, capaz de destruir vidas. Aunque sabía que nunca podría reparar el daño a Emma ni a su familia, al menos quería prevenir que otros cometieran el mismo error, que no permitieran que el odio los arrastrara hacia abismos oscuros. Sin embargo, vivir con ese peso no es fácil. Cada día es una batalla contra la culpa, el remordimiento y el miedo. Pero también es un recordatorio constante de que las decisiones, por pequeñas o grandes que parezcan, tienen consecuencias que pueden cambiarlo todo. Aún así, sigo aquí, intentando encontrar luz en la oscuridad, aunque el pasado siga siendo una sombra que no me abandona. Las noches se volvieron mis peores enemigas. Cuando el silencio caía y las luces se apagaban, el miedo se apoderaba de mí con una fuerza insoportable. Sentía que algo invisible me observaba, que una presencia oscura rondaba mi habitación, acechando cada movimiento, cada suspiro. Cada crujido de la casa, cada sombra que se desplazaba por la pared, me hacía sobresaltar. Mi mente, ya saturada de culpa y desesperación, comenzó a crear horrores donde no los había. Imaginaba figuras paradas al pie de mi cama, susurrando mi nombre con voces frías y distorsionadas. Pero lo peor no era solo la soledad o la culpa, sino la sensación de que algo más allá de mí había sido despertado. Algo que no podía controlar. Esa lista de traviesos no era un simple foro o una broma macabra. Era una puerta a un mundo oscuro, donde las consecuencias de mis actos se manifestaban con una crueldad indescriptible. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido extraño en el exterior. Era un golpeteo lento, rítmico, como si alguien, o algo, estuviera intentando llamar a la puerta. Mi corazón se aceleró y por un instante tuve ganas de ignorarlo, de fingir que no había nada. Pero la insistencia creció y creció hasta convertirse en un martilleo ensordecedor. Finalmente, con las manos temblorosas, abrí la puerta y no había nadie. Solo el viento frío que se colaba entre las grietas y una nota pegada con cinta adhesiva. La tomé y leí con horror. Santa sabe quién eres y sabe que fuiste tú quien escribió en la lista. Ahora es tu turno de pagar. Ese mensaje heló mi sangre. Mi piel se erizó y una sensación helada recorrió todo mi cuerpo. Cerré la puerta de golpe y corrí a esconderme. Pero ya nada era igual. Sabía que alguien me vigilaba,
que no estaba solo. Los días siguientes fueron una pesadilla constante. Sentía pasos detrás de mí cuando caminaba por la calle, sombras que se desvanecían cuando me giraba a mirar. Mi teléfono recibía mensajes anónimos con imágenes distorsionadas, fragmentos de aquella nota que me atormentaba. No podía confiar en nadie, ni siquiera en mi propia mente. El miedo me tenía atrapado en una jaula invisible, y la culpa era la llave que nunca podría usar para liberarme. Una madrugada, desperté sobresaltado por un susurro cercano, tan tenue que casi pensé que era un sueño. Pero la voz se hizo más clara. ¿Recuerdas a Emma? La lista no olvida, y Santa nunca perdona. Me levanté de la cama temblando, encendí la luz, pero no había nadie, solo la oscuridad que parecía envolver todo a mi alrededor. Intenté buscar ayuda, pero nadie creía mis palabras. ¿Cómo explicar que algo terrible, sobrenatural, me perseguía desde ese oscuro rincón de la Deep Web? Mis amigos y familiares me miraban con preocupación y sospecha, pensando que la culpa me había roto el juicio. Pero yo sabía la verdad. Había despertado algo que no podía controlar y ahora me acechaba. Mis sueños se volvieron insoportables. Pesadillas donde Emma aparecía atrapada en esa vieja fábrica, pidiendo ayuda con ojos llenos de lágrimas y horror. Voces que me llamaban a unirse a ellos en la oscuridad eterna. Cada vez que intentaba apagar la computadora, el sistema parecía activarse solo, mostrando pantallas blancas con la imagen de aquella ruleta macabra girando sin parar, como un destino inevitable. Comencé a ver señales en todos lados, una figura encapuchada en las sombras de la calle, luces que parpadeaban sin razón, el frío que me envolvía aún estando dentro de casa. Sabía que no podía huir ni esconderme. La lista había marcado mi alma y Santa había comenzado a cobrar su precio. La pesadilla finalmente alcanzó su punto culminante una noche sin luna. Sentado en la oscuridad de mi habitación, rodeado por el silencio opresivo, sentí una presencia a mi espalda. El aire se volvió frío, casi helado, y un susurro gélido me recorrió la nuca. Santa siempre sabe quién ha sido travieso. Me giré lentamente, pero no había nadie. Solo la sombra alargada de la ventana y una sensación de abismo que me absorbía. De repente, mi computadora se encendió sola, mostrando la página del foro, con la ruleta girando sin descanso, como un reloj que marcaba el fin. En la pantalla apareció un mensaje final, uno que parecía hablar directamente a mi alma rota. Tu castigo ha comenzado. No hay escapatoria para quienes juegan con la oscuridad. Fue entonces cuando comprendí que no solo había condenado a Emma con mi venganza impulsiva, sino que también me había sentenciado a mí mismo. No existía redención ni perdón, solo el peso eterno de mi culpa y el castigo que la lista había preparado para mí. Días después, desaparecí. Nadie supo de mí, y en los rincones más oscuros de la Deep Web, mi nombre apareció como el travieso número 23. Sé que este es mi destino, la consecuencia inevitable de mi egoísmo y mi rabia. Emma, si pudieras escucharme, solo puedo pedirte perdón, aunque sé que nunca bastará. Me arrepiento de cada instante que te hice daño, de cada lágrima que provocó mi venganza. Ahora solo queda esperar, en la oscuridad que ayudé a crear, y vivir con el recuerdo de que algunas heridas no sanan y algunas sombras nunca se disipan.